Bueno, estamos Jueves Santo, estamos en plena celebración de la Semana Santa que se inició el Domingo de Ramos, el domingo último, ¿no? Esta es la famosa Semana Grande, también se le conoce con ese nombre luego dentro de la temporada de la Cuaresma. Tenemos a una persona que conoce y nos va a dar algunas explicaciones respecto de lo que significa esto y sobre todo de cómo es aplicable en momentos de reflexión a nuestra vida cotidiana. Está con nosotros Francisco Zárate, especialista en liturgia. Gracias por estar aquí con nosotros, Francisco, esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias, estas vivencias de Semana Santa. Y conversábamos hace algunos instantes antes de esta entrevista y yo quería recoger un poco tus puntos de vista respecto del significado que tiene esta celebración y de cómo puede, de alguna manera, relacionándose con nuestra vida cotidiana, tener, digamos, un espacio de reflexión, algo que nos ayude a ser mejores como consecuencia de este fin de semana. Mira, muchas veces se piensa que la Semana Santa es una semana que se la debe vivir en esa semana y basta, ¿no? Pero yo pienso, como hablábamos anteriormente, que la Semana Santa debe ser una apertura hacia una vida santa, hacia una búsqueda del Señor que se encarna bien en nuestra historia, se hace humano, se encarna, vive con nosotros, inclusive nos deja un mensaje de amor, de fraternidad y sobre todo nos deja muchísimos valores que lamentablemente hoy en día pues un poco como que están ausentes en nuestra sociedad, del hombre mismo que busca alcanzar quizás metas personales, pero que por una parte dejamos a Dios. Y creo que ahí comienzan los problemas, ¿no? Cuando no se vive haciendo la voluntad de Dios o se lo deja a Dios de un lado, es cuando comienzan los problemas, comienzo yo a desviar todo y bueno, no vivo una vida plena y sobre todo pierdo esa responsabilidad y esa responsabilidad que tengo yo como ser humano de construir un mundo mejor, ¿no? Ahora, esta Semana Santa, si lo apaga, mucho mejor, cosa que así no nos interrumpe en la comunicación. Pero bueno, esta Semana Santa, como lo decía, se inicia en esta etapa de Cuaresma. Es decir, hay una etapa de preparación, un Domingo de Ramos. 40 días de preparación a la Pascua del Señor, que empieza con el miércoles de ceniza, ¿no? Donde el Señor nos recuerda que de que polvo somos y a polvo volveremos. En este sentido, todo esto es una preparación de semanas de preparación, de reflexión, de meditación y sobre todo de ir cambiando nuestra vida, ver qué es lo que no va con nosotros, qué es lo que está yendo mal, para poder llegar a ese encuentro con ese Jesús que nos invita también a vivir nuestra propia pasión, a compartir con Él también el dolor de llevar la cruz, una cruz que se hace cada día más pesada con todos los problemas. Esta cruz que estamos viviendo con todos los desastres que hemos vivido en estas semanas, cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha perdido sus casas, sus hogares. Entonces es momento también de reflexionar, les tocó a nuestros hermanos, pero también nos puede tocar mañana más tarde. Y cómo estamos preparados como sociedad, como hermanos, de enfrentar esto y sobre todo llevar un mensaje de esperanza, porque a veces en la desgracia se pierde la fe y es el momento en que todos nosotros, con la fe fuerte que podamos tener y vivida en esta Semana Santa, transformada en esta semana, podamos ser partícipes de esta construcción de un Perú, una sociedad mejor. Claro, y cuando hablamos de construir una sociedad mejor, de inmediato se me viene a la mente los tremendos problemas por ejemplo, de corrupción que están saliendo a la luz. Tremendamente. En la ciudadanía, los peruanos dan su voto para que determinadas autoridades los representen y administren los fondos que son del Estado de todos los peruanos en beneficio de la sociedad. Sin embargo, toman decisiones totalmente alejadas a esa responsabilidad. Por supuesto. Es un momento para que ellos también reflexionen y de una vez por todas decidan cambiar esas malas prácticas y actuar con rectitud, pedir perdón a la sociedad. Porque yo les digo a todos aquellos que de una u otra forma el Señor les dio la oportunidad de guiar este país, de construir un Perú mejor y no lo hicimos y nos aprovechamos de ciertas circunstancias, tarde o temprano tenemos que estar ante la presencia de Él y ante ese juicio nadie se salva. Lo único que les diría es que mediten, reflexionen y que ayuden en la medida de lo posible a que nuestro país mejore. Hay tanta necesidad, tanta gente que espera una ayuda en este momento y que no solamente debe ser esa ayuda material que hemos dado, sino la ayuda espiritual. Y qué mejor esta Semana Santa, de ir no solamente a la iglesia a prender una vela o ir con los ramos y bueno, y vivir la Semana Santa completa, sino decir, Señor, pequé, pero me levanto y espero tu misericordia, que me perdones, por favor, y ayúdame a construir una sociedad mejor. Tengo hermanos que sufren como sufrieron antes. Si tengo que cargar la cruz y ayudarte, Señor, a cargar esta cruz, pues dame las fuerzas necesarias, porque todos verdaderamente estamos llamados a la santidad. El día Jueves Santo es una celebración que también tiene una significación relevante porque hay un hecho singular
¿no? Además de la última cena, se da este beso de traición Así de Judas, es. que también de alguna forma representa parte de esta responsabilidad que algunos pueden tener y que, bueno, habría que llamarlos, invocarlos a que no sigan siendo víctimas de esta crisis de valores en la sociedad. Pues a veces condenamos, ¿no? Lo condenamos a Judas y no sabemos o no nos damos cuenta que también tenemos algo de él dentro de nosotros, porque traicionamos al Señor, traicionamos a la sociedad, a nuestras familias, cuando no caminamos con los valores que verdaderamente necesita nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces traicionamos a Cristo? ¿Cuántas veces traicionamos a su iglesia? ¿Y cuántas veces traicionamos al hermano que más nos necesita? Que es ahí donde está Cristo, es ahí donde debemos nosotros no solamente practicar, sino vivir esa fe que tenemos todos. Podríamos nosotros. decir que esta Semana Santa debería ser un día o una semana en la que uno reflexiona respecto de los actos que puede cometer, que probablemente no necesariamente linden con la ética, con la moral, y Por que supuesto. pudieran darse la oportunidad, de repente a partir de este sábado, de este domingo, de empezar una nueva etapa Por de supuesto. convivencia en paz, en armonía, con los que trabajan, con la familia, con los vecinos. Y mira, yo me atrevería a decir más que reflexionar es decidirme y comprometerme a un cambio, pero un cambio que vaya desde mí mismo para poder cambiar a los demás. Porque puedo decir el otro falla, pero el que está fallando soy yo, ¿no? Y creo que el Señor nos llama allí donde están. A los sacerdotes los llama en la distribución de la palabra y de los sacramentos. Y a nosotros los laicos nos llama ahí donde trabajamos, donde vivimos, en nuestro vecindario, ahí dar testimonio de estos valores que verdaderamente van a cambiar nuestra sociedad. Yo pienso que no se ha perdido todo. Sabemos que estamos cansados de tanta corrupción, pero creo que el Señor en su infinita misericordia en esta semana va a tocar los corazones de muchas personas y que van a decidirse no solamente a reflexionar, a decidirse un cambio, y no solamente un cambio, sino de trabajar por la recuperación material y espiritual de nuestro país, ¿no? El Vía Crucis es parte del simbolismo, ¿no?, del supuesto castigo, la carga que se lleva para poder pedir perdón por los pecados cometidos, y entonces en parte de la Vía Crucis se habla de tener en una mano las espinas y en el otro las azucenas, como para poder ver si yo castigo al que pecó o mejor lo perdono y le doy un premio y lo acojo. ¿Qué cosa significa esto? Mira, ¿Qué representa? El Viernes Santo representa el ejemplo de entrega de un amor total de Cristo hacia la humanidad. Porque no obstante, Él, sabiendo toda nuestra naturaleza pecadora, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Porque la cruz la debimos haber cargado nosotros, la cruz la lleva Él por amor hacia nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Simplemente no contemplarlo y decir pobrecito, sino, Señor, como el cirineo, cargar la cruz. Esa cruz que nuestra sociedad carga hoy, y sobre todo los que sufren más son los más necesitados, ¿no? Poder también decir, Señor, yo también quiero llevar esa cruz, yo también quiero ayudarte, yo también quiero amarte y glorificarte, y sobre todo anunciar tu palabra a todos aquellos que aún no la conocen, que aún viven en tinieblas y que aún todavía no gozan de esa alegría de sentirse hijos amados de Dios, ¿no? Hay personas que, motivados por el odio, por la envidia, digamos, por estos pecados capitales que lamentablemente pueden alojarse en sus corazones y en sus actos, Y los terminan empuja la afectando, venganza. ¿no? La venganza, terminan afectando a otras personas que terminan siendo víctimas de esas malas actuaciones. ¿Cuál es la posición de estas personas, creo yo? Bueno, sin duda tienen que arrepentirse y tratar de dejar de actuar bajo esos códigos indebidos de conducta, pero la víctima lo que tiene que hacer ahora no es señalarlo, sino perdonarlo. Creo yo que también ese es el otro lado de la reflexión, ¿no? Cuando la herida está abierta, duele, y a veces uno hasta reniega y a veces pierde la fe y la esperanza. Pero yo creo que en ese momento crucial de nuestras propias vidas debemos ver las llagas mismas de Cristo abiertas desde donde emanó la sangre. Esa sangre redentora, esa sangre que se derramó en la cruz para la salvación de todos nosotros. Yo pienso que debemos a buscar a ese Cristo doliente, a ese Cristo que sufre, a ese Cristo que carga su cruz en este Viernes Santo, recorrer el Vía Crucis y hacerlo carne propia en cada uno de nosotros, ¿no? Hacer el Vía Crucis, el sufrimiento de Cristo en mí, y sobre todo reflejado en el dolor de nuestros hermanos. No ser indiferentes, por el contrario, solidarios. Si tengo un pan, pues compartirlo el pan con el que no tiene. Sobre todo en estos momentos de crisis, en estos momentos de desgracias que esperemos
terminen ya y pueda venir la calma en la naturaleza y no siga maltratando más nuestro país, ¿no? Hay una crisis de valores que afecta al tejido social en nuestra patria que necesita recuperarse y somos nosotros, a final de cuentas, los únicos que podemos generar ese cambio. Y esto es una etapa de cambio, de reflexión para poder cambiar y actuar de manera favorable a favor de nuestro país, ¿no? Y a veces dicen, no, esa es tarea del sacerdote, de las religiosas, de los catequistas que están orando. No, es la tarea de todos y cada uno de nosotros, porque todos somos llamados y todos algún día nos va a pedir el Señor cuentas de ello. Cuanto más nos dio, más nos exigirá, ¿no? Si he tenido responsabilidad en algo en esta sociedad, pues ¿cómo la he cumplido? He cumplido con la comisión o la misión que el mismo Señor me dio. A veces no nos damos cuenta que esas responsabilidades vienen de arriba, no las damos cuenta. Entonces tenemos que meditar, reflexionar, y sirve esta Semana Santa verdaderamente para no solamente acercarnos a la iglesia por estos días, sino acercarnos a Cristo y ver qué nos dice, qué está yendo mal en mi vida y que tengo que cambiar. Y si me cuesta cambiar, aferrarse a la cruz, porque solo con la cruz podemos vencer el mal. Hay por ahí, se suele asociar con aquellas personas que obran mal, que hacen mal, terminan sumergidos en una soledad propia porque alejan a aquellas personas que terminan siendo afectadas siempre a su alrededor. Eso podría ser un indicador de repente para que reflexionen y traten de cambiar su actitud. Así es, porque a veces nos volvemos egoístas, nos volvemos indiferentes ante la sociedad, ante el dolor humano y creemos, porque de cierta forma la sociedad nos sonríe por tener propiedades o tener quizás dinero, poder, que nos creemos semidioses y creemos que a nosotros no nos va a tocar la desgracia, pero tarde o temprano a todos nos llega, ¿no? A tarde o temprano, de una u otra forma, tengo que meditar que la verdadera felicidad no se construye simplemente con lo material. De una cierta forma ayuda, pero si eso material que es bendecido por el Señor, yo lo comparto con los demás y me sirve para contribuir con el progreso de los demás, con el progreso de mi país, y no aprovecharme de ello, caramba, el Señor mismo bendice y da el 100 por 1, nos da inclusive hasta más, ¿no? Y cuando se enferma el alma del odio, del rencor, se enferma también el cuerpo. Vienen las enfermedades y ahí es donde viene el lamento, ¿no? Por eso en esta Semana Santa yo quisiera decir, y que tengo esta oportunidad de estar aquí contigo en este programa, decirles, sea cual sea nuestra situación, nos sentimos pecadores, por más grande que sea nuestro pecado, la inmensa misericordia del Señor nos perdona y nos acoge y sobre todo nos espera con las manos abiertas. Y siempre nos va a dar una oportunidad de cambiar nuestras malas actitudes por buenas actitudes. Siempre va a existir esa posibilidad. Hoy, el Señor te levanta, vuelves a caer, vuelve a levantarte. Nunca desanimarse, nunca pensar que todo está perdido. Por el contrario, aferrarse a Cristo es aferrarse a la vida, aferrarse a la felicidad y a la salvación eterna que Él nos ofrece a todos, absolutamente a todos, sin distinción. Y esto se grafica a través de estas celebraciones de la Semana Santa. Llegaremos el domingo a la Pascua de Resurrección, que no solamente celebremos que Jesús ha resucitado, sino que el Señor me ha hecho resucitar a mí. Estaba en el camino de tinieblas, en el pecado, en la corrupción, pues el Señor me ha dado una oportunidad de ver la luz, y la luz de Cristo es la que ayuda a todos nosotros. Y hay que entender que cuando hablamos del momento de cambio no solamente nos referimos de repente a estas autoridades en actos de y quienes hayan formado parte de ello. También aquel amigo que, por ejemplo, traiciona al otro amigo a pesar de la confianza que se le da una oportunidad de repente y él termina actuando de manera desleal contra él, el que afecta dentro de su hogar, creando, en vez de crear amor, empieza a crear diferencias. No. Por eso a veces los personajes de la pasión, por ejemplo, como Judas, ¿cuántas veces nosotros también hemos traicionado a nuestras propias familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos? Hemos traicionado también con no trabajar bien, ¿no? Pero también hay otros personajes como Pedro, por ejemplo, que niega, ¿no? Y muchas veces nosotros por convicciones o por el qué dirán, negamos ser religiosos, negamos creer en Dios y sabiendo que tenemos necesidad de Él, ¿no? ¿Cuántas veces como ese personaje de María Magdalena, siendo tan pecadora, se arrodilló ante los pies del Señor y lo reconoció como su Señor, no obstante su pecado tan grande, pero mucho más grande es la misericordia de Dios? Para el Señor, nuestro pecado es una pequeñez frente a su infinita misericordia. Lo importante es que hay que reconocerlo para empezar una nueva etapa. Reconocerlo. El Señor dice, sé que eres pecador, pero ve y no peques más, ¿no? Qué consuelo, qué alegría, qué mejor regalo que nos da el Señor, que a pesar de todas nuestras miserias humanas,
Él está dispuesto a tendernos la mano y a decir, ven hermano mío, te perdono, pero no peques más, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, es una interesante conversación que hemos tenido. Gracias. Ahora, a mí me queda alguna duda en otro criterio que no sé si me vas a poder ayudar a entenderlo. Dime. La Semana Santa cambia de fecha en sus celebraciones. En algún momento se celebra a fines de marzo, ahora, por ejemplo, estamos celebrando en abril. ¿A qué se debe este cambio de fecha? Que es muy distinto, porque la Navidad es siempre el 24 de diciembre, claro, por ejemplo. Es una fecha física el 25 de diciembre, Navidad, y que desde el 24 estamos con espera, con todos los ¿no? preparativos. Es una fecha física, pero no, en cambio, lo que concierne a la Pascua del Señor regularmente depende del calendario, es un calendario que la Iglesia administra, ¿no? Que la Iglesia ve, ¿no? Es de acuerdo, digamos, a la Pascua con la Pascua judía, todo un calendario que viene con una tradición de la Iglesia a través de los siglos, ¿no? A través de los años. O sea, no es necesariamente un solo día, sino de acuerdo al calendario litúrgico que tiene la Iglesia, ¿no? Y tiene que ver con el calendario lunar también, ¿no? Tiene que ver... Pero mira, mucho más que fijarnos en fechas, como hay gente que dice Cristo no nació un 25 de diciembre. Creo que hablar de fechas sería mejor hablar de vivencias, ¿no? La Semana Santa yo quiero hacerla mi vida santa, ¿no? Es un momento, una buena oportunidad para pensar, reflexionar, evaluar lo que uno hace, corregir lo que ha hecho mal y estar dispuesto a hacer una mejor vida, ser una mejor persona y construir a una mejor sociedad sin lugar a dudas. Claro, sobre todo porque vienen nuestros hijos, son ellos los que van a heredar lo que estamos construyendo hoy día. Si construimos corrupción, nuestros hijos heredarán lamentablemente, la corrupción, lamentablemente. Sí. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ti, gracias por estar aquí y me dan esta oportunidad. Francisco Zárate, especialista en liturgia, ha conversado con nosotros respecto de lo que significa estas celebraciones de Semana Santa. Hacemos una pausa, vamos a volver con más información aquí en 7.3 Noticias.